Buenos días, don Carlos. ¿Dónde está todo lo que te mandé? Tengo todo lo que usted me pidió. Siento retraso. Maldito inútil, te dije que debía estar todo ayer. Mira, déjalo todo en mi despacho. Inútil. Juan, compórtate y no tires las cosas al suelo. Juan, ¿dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia 472 de la Corte Constitucional de Colombia. Para abordar un poco acerca del tema y realizar un análisis de esta sentencia, primero que todo debemos tener claro qué es el acoso laboral. El acoso laboral es toda conducta reiterada, demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte de su jefe, compañeros de trabajo o subalternos. Esto con el fin de provocar miedo, angustia o intimidación, que puede causar desmotivación en el trabajo, perjuicio o inducir hasta una renuncia. ¿Existe alguna ley en Colombia que se controle el acoso laboral? En el 2006 surge en Colombia la Ley 1010, con el propósito de definir, prevenir, corregir y por supuesto sancionar cualquier situación de hostigamiento dentro de los entornos laborales. Tras la promulgación de esta ley, hubieron 369 casos de denuncia, los cuales 65 se llevaron al Ministerio de Protección Social y 15 pasaron a la justicia ordinaria, todo esto en tan solo 11 meses después de la promulgación de la ley. Después de saber ya qué es el acoso laboral, ahora sí vamos a abordar un poco acerca del análisis de la sentencia 472 del 2017 de la Corte Constitucional. El 18 de agosto del 2016, María Cristina Ponce Mora, a través de su apoderado judicial Iván Rubén Benavides Montenegro, presentó una acción de tutela al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPET. Esto con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales. En el caso estudiado, la demandante María Cristina Mora Ponce realizó una solicitud de petición de sus derechos fundamentales, de petición de trabajo, a la salud y a la reunificación familiar. Siendo esto, mi compañera Viviana va a explicar los resúmenes de los hechos. Sentencia 472 del 2017. El 18 de agosto del 2016, a través de su apoderado, la demandante, la señora María Cristina Mora Ponce, demanda al INPEC y vincula a otras entidades con el fin de que no se le vulneren sus derechos fundamentales de petición, trabajo, salud y reunificación familiar. Presenta como hechos que, primero, la Comisión Nacional de Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer vacantes definitivas de los empleos de carrera de planta a los funcionarios del INPEC, a lo cual accionante se inscribió en la convocatoria para el cargo de auxiliar administrativo, en la que se ofrecieron 4 sedes del departamento de Nariño. Ella sustenta que la oferta fue modificada debido a que en el aplicativo de dicha oferta ya no se puede ingresar por departamento o ciudad, sino que aparecían los cargos de manera general a nivel nacional, y posteriormente, una vez visto el archivo, pudo identificar que la plaza del INPEC de Pasto ya no estaba disponible. La Comisión Nacional de Servicio Civil cita a los participantes a presentar pruebas de aptitud y conocimiento, en los cuales la señora María Cristina ocupa el puesto número 16 y tiene un porcentaje 75 sobre 100. Mediante audiencia pública virtual número 10 del 28 de mayo del 2015, se determinó con la comparecencia a tal audiencia de la señora María Cristina la asignación de sedes de trabajo a los elegibles. A la señora María Cristina le correspondió la Unión Nariño, por cuanto las otras sedes fueron asignadas a elegibles con mejor posición que ella en la lista. La accionante se posesiona a su cargo el 17 de noviembre del 2015
con el cargo administrativo en el establecimiento penitenciario de la Unión Nariño. En su documentación de posesión adjunta una solicitud de traslado de plaza de trabajo al establecimiento de Pasto, en donde sustenta su situación económica y adicional familiar, debido a que era cabeza de familia y tenía una niña de 6 años. Su periodo de prueba inicia el 17 de noviembre del 2015 en el cargo de coordinadora jurídica, en el cual informa que siempre desempeñó sus funciones de manera diligente y de acuerdo a lo señalado. En el ejercicio de sus funciones fue objeto de maltrato por parte de sus compañeros y del director del establecimiento, pues sin justificación era acusada de tráfico de influencias, extralimitación en el ejercicio de sus funciones y ofrecer excesiva confianza y no dar ejemplo a los judicantes. Fue promovida sin mediar acto administrativo alguno de coordinadora jurídica hacia el área de almacén, sin que este último corresponda pues al cargo al que ella había ofertado inicialmente. Afirma que todo esto se hizo con la motivación de que renunciara a su cargo y de nombrar una persona que no estuviera en la lista de elegibles, es decir, la señora Marcela Velasco. La demandante salió de vacaciones el 18 de marzo del 2017, pero debido a que se había cambiado de manera arbitraria los turnos de descanso, debía regresar a sus funciones el 28 de marzo. Pero el 27 de marzo fue ingresada por urgencias por la EPS Café Salud en la ciudad de Pasto porque presentaba una crisis nerviosa. Después de ser valorada, fue incapacitada hasta el 18 de agosto del 2016, fecha en que interpuso su tutela con el control psiquiátrico pues correspondiente. Instauró una acción de tutela donde era clara al decir que debido a las graves agresiones de sus compañeros desarrolló un trastorno mixto de ansiedad, depresión y trastorno de la adaptación, por lo cual se encuentra en terapia psiquiátrica. Señala que no puede regresar a laborar en el establecimiento debido a que, primero, siente temor a represalias, segundo, porque Marcela Velasco supuesta interesada en ocupar su cargo y su familia pueden tomar retaliaciones, y porque de acuerdo con la historia clínica que lleva al Hospital Mental San Rafael de la ciudad de Pasto, debe evitar factores estresantes que influyan en los síntomas del paciente y pueden llevar a empeorar los síntomas y su enfermedad mental. Y pues con todo esto debe mejorar su ambiente laboral. Y pues por último, que en la Unión Nariño no existen médicos especializados en tratar su trastorno de ansiedad y depresión. Señala que la acción de tutela trata de evitar un prejuicio inevitable, alegando que de no considerarse el amparo de traslado podía terminar pensionada a sus 35 años y representa dejarla en su edad productiva relegada a sentirse inútil o viéndose impedida o en la obligación de renunciar a su cargo por méritos que ganó, un cargo que ganó por sus propios méritos. Como pretensiones, la señora María Cristina Mora solicita la protección de sus derechos fundamentales a la petición de trabajo, a la salud, a la reunificación familiar, y como consecuencia a ello que se le ordene al INPEC su traslado al establecimiento de la Unión Nariño a la de la ciudad de Pasto. El fallo en primera instancia, que lo dio el juzgado primero civil del circuito de Pasto mediante sentencia del 13 de septiembre del 2016, concede el amparo y como consecuencia pues le ordena al director general del INPEC que a través del comité asesor de traslados que en el término de 48 horas revise la viabilidad del traslado del accionante de la ciudad de Pasto sin que el estar en periodo de prueba pueda oponerse a dicha solicitud. Se le ordenó a la EPS Café Salud y a la ARL positiva definir si las patologías presentadas hacen parte de un origen común o es laboral. Es decir, es claro decir que las conductas descritas en la demanda no constituyen
no se constituyen como acoso laboral, ya que no reúnen todos los elementos probatorios que constituyan un gran valor, sin que esto no determine que sí se le ha afectado la salud al accionante al punto de estar a la fecha ya 5 meses incapacitado. En el mismo sentido, señaló que el accionante es sujeto de especial protección constitucional debido a que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta por la enfermedad que presenta, afectando su calidad de vida y sus actividades laborales, a lo que agrega que es madre cabeza de familia. De otra parte, advierte que de acuerdo al informe de la Defensoría de Familia, también se le están vulnerando los derechos a la hija, pues es quien convive con ella. Quien realiza la impugnación del fallo de primera instancia es el INPEC y la ARL positiva. La ARL positiva manifiesta que está de acuerdo con la orden de prestación de servicios médicos asistenciales de una patología no derivada de un origen laboral, pues se desconoce que las afecciones de origen común son de competencia netamente de la EPS, y el INPEC manifiesta que no se ha demostrado que el estado de salud del accionante se debe a factores netamente laborales, ya que existe evidencia que con anterioridad a la posesión del cargo en el municipio de La Unión Nariño, el accionante ya había solicitado su traslado. Sostuvo además que con el fallo del juez desconoció las reglas del concurso de méritos frente al periodo de prueba, y que se vulneró el principio de confianza legítima e igualdad de las demás elegibles. Como prueba, todo esto tiene un concepto de rehabilitación expedido el 13 de septiembre del 2016, donde tiene como pronóstico laboral favorable. Y respecto a lo solicitado en cuanto al traslado, después de la reunión con el comité de traslados y el INPEC, esta la negó, alegando que no reúne los requisitos señalados en el manual para el traslado del personal, específicamente de no contar con el visto bueno de la dirección del establecimiento donde se encontraba. Además, sostuvo que de generarse dicho traslado se daría nuevamente la necesidad de un funcionario en el establecimiento de la Unión, viéndose afectada la prestación del servicio en dicha sede. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es John Gómez. En este caso pues hablaremos del tema de segunda instancia dictada pues para este caso propuesto por la señora María Cristina Ponce, donde ella manifiesta una serie de actuaciones en contra de ella por los directivos de la compañía, donde pues ellos fueron que prohibieron el ingreso a unas dependencias. Adicional a eso, pues la señora el tráfico de intereses para agilizar los procesos con los reclusos, y como ende también como parte adicional que le modificaron las vacaciones que ella había solicitado y pues que estaba dispuesta a tomar en el tiempo que era. Todo parte, según los antecedentes, el 18 de agosto de 2016, la señora María Ponce apodera al señor Iván Roberto Benavides Montenegro para iniciar este proceso de tutela. Los hechos surgieron cuando pues, la entidad Comisión Nacional de Servicio Civil, el INPEC, convoca una serie de vacantes pues, internas para varios de sus postulados o de sus empleados. La señora María Cristina Ponce pues se postula, aplica las pruebas y pues por ende le va muy bien y la designan pues al cargo pues aplicado. Cabe resaltar que habían procesos administrativos que indicaban el lugar de establecimiento y de labor de acuerdo pues en el reglamento establecido por la compañía. Ella manifiesta también que le tocó hacer labores que no le dependían a ella y que adicional a eso pues están involucrados una serie de factores que incidían en comportamiento y su salud como tal, integridad física, pues que causaron muchos daños, que pues esto se evidencian como en un registro de la EPS de caso de salud, y más adelante pues lo trataremos. Bueno, el tema como tal pues es soportado por ella por varios adjuntos
que indica esta tutela, por ejemplo grabaciones, por ejemplo videos y capturas de pantallas, pues que tiene como prueba esta señora para argumentar su derecho de petición y para que sean avalados sus derechos fundamentales. Bueno, en tema de pruebas, se acudió a varias entidades, según pues lo expresaba en esta tutela, donde ella pedía ser trasladada al despacho de Pasto, donde ella residía con su hija. Pero pues en el tema como tal no se estableció esto cuando la vacante fue abierta. Bueno, adicional a esto pues viene una serie de facturas, una serie de factores que en primera instancia la validó pues la entidad que se encargó de este tema, pero que en su momento fue modificada en segunda instancia por la segunda. Bueno, también existieron unos establecimientos que se encargaron o que en primera instancia se habían suscrito para la atención de este caso. En este caso pues fue la ARL positiva, que manifiesta que la enfermedad laboral reportada por la accionante de otra parte indicó que la enfermedad era de origen común, o sea que pues esto era avalado por las entidades EPS responsables, y que por ende solicitó la desvinculación de acción ante esta tutela pues, expresada. La Comisión Nacional de Servicio Civil argumentó también la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otros mecanismos jurídicos y la falta de perjuicio irremediable, y pues que advirtió que la falta de legitimación en la causa pasiva, por lo que solicitó también la desvinculación de este caso. Pues la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio del memorial, aportó una extensa evaluación de la situación de la menor de la hija del accionante desde varios ámbitos, concluyendo que puede verse afectada por las circunstancias que rodean al accionante y por ende sus derechos que se encuentran amenazados. La señora Marcela Velasco pues solicitó que se elimine la tutela solicitada, puesto que ella ya en algún momento vulnera los derechos de esa persona en el puesto que ya no se encuentra. En fallo de segunda instancia corresponde también ante esta situación y tras la primera instancia como pues modificar unos ciertos parámetros. Entonces pues hablaremos un poco más de la segunda instancia de este fallo. Para hablar sobre el tema del segundo fallo de la tutela expuesta para el numeral 472 del 2017, expresa la Corte Constitucional una serie de lineamientos que tienen que ver con el acoso laboral. En este tema pues el caso expuesto por la señora María Mora. Según en primera medida el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el día 25 de octubre del 2016 revoca el primer fallo que se había dado anteriormente y conlleva a una declaración de una improcedencia a la tutela, lo cual pues determina una serie de condiciones expuestas y pues que adicional ordena a la entidad Café Salud a hacer todo el tema de procedimientos hospitalarios, todo el tema de tratamientos médicos a la señora María Mora por el tema de su enfermedad que conlleva pues a la primera medida sobre este caso. Bueno, adicional, el tribunal afirma que pues las entidades fueron claras desde un inicio a dar pues todo el tema de obligaciones y todo el tema de las vacantes abiertas a lo que estaban expuestos los empleados, y que pues la señora María Mora Ponce pues aceptó todas estas condiciones, pues dando así lugar pues a todo el proceso que llevó a la contratación como auxiliar administrativa. Adicional a esto, el tribunal conlleva una serie de factores que indican que se pudo llevar estos casos a las entidades pertinentes y no haber escalado este tema tan amplio a un tribunal como tal o a una acción de tutela, lo cual pues considero yo que también pues pudo haber manifestado a través de otros parámetros o otras condiciones la señora en lugar de haber expuesto este caso. Como tal también se evidencia
que pues Café Salud manifiesta todo el historial de su enfermedad y que se considera como una enfermedad común y no como un hecho laboral como inicialmente se estaba exponiendo y como inicialmente la señora pues está pidiendo sus derechos que se basasen en ese fundamento. Bueno, yo creo que esa es la medida de segundo fallo fue concordante con lo que se estaba solicitando y pues las compañías en sí soportaron todas las evidencias que tuvieron para soportar esta situación. Por ejemplo, las cartas de certificación cuando se fueron solicitadas, a su vez también como tema de incapacidades y el tema de las vacantes abiertas en su momento. En cuanto a las obligaciones y deberes identificados en seguridad y salud en el trabajo, la señora María Cristina Mora Ponce desempeña el cargo de coordinadora en el área jurídica en el IMPEC. Allí se le vulnera el derecho a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Se realiza acoso laboral, por tal razón la quieren trasladar de este cargo a hacer apoyo en bodega. Esto conlleva una enfermedad laboral y posteriormente ella se va para incapacidad. Aquí es donde entra el tema de obligaciones y deberes identificados en seguridad y salud en el trabajo, donde se le ordena a la EPS Café Salud que proceda a cumplir con sus deberes, obligaciones establecidos en la ley, pues para con la señora María Cristina Mora Ponce, y la atención integral de su patología, la enfermedad trastorno mixto de ansiedad y depresión, así como las patologías que pueden derivarse de la misma, lo cual implica remisiones, controles, valoraciones, procedimientos, exámenes, terapias, medicamentos, insumos y hospitalización, en caso de requerirse, y todos los médicos tratantes consideren necesario para su padecimiento. ¿Esto por qué? Porque la ARL positiva, tras el estudio que realizó, denomina a la EPS que debe ser la responsable, ya que no indica que esto sea un tema laboral, una enfermedad laboral, sino personal. Por lo tanto, lo debe atender la EPS. Esto es lo que dicta el fallo en cuanto a obligaciones y deberes identificados en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta en este caso los deberes y obligaciones que tienen tanto la empresa como el empleador. Bueno, en este caso el empleador tiene como regla fundamental velar por los derechos de las personas y sus condiciones de salud. Es decir, todo tema físico, todo tema psicológico, todo riesgo que esté expuesta a esa persona, tiene que tener claro el empleador cómo tratarlo. En este caso, en esta sentencia 472 del 2017, existen varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos es el factor psicosocial, que es el factor de acoso laboral, que en sí como medida puede traer circunstancias, digamos, leves, medianas o graves al empleador. En este caso, pues no se evidenció que era parte del problema por parte de la compañía, sino pues era un estado pues social, o en este caso pues dependía a nivel ajeno a la compañía. Estos riesgos influyen en la salud, cual pueden implicar una serie de trastornos, una serie de comportamientos o frustraciones acerca del entorno donde uno está ubicado. Muchas veces pasa en empresas donde se evidencia este tipo de acosos reales y que sin embargo pues no hay ninguna entidad o no se expresan en el momento indicado y terminan siendo mucho peores. Entonces digamos que el caso como tal se evidencia que manejó todas las medidas establecidas para controlar este tipo de riesgos. Para la seguridad y salud en el trabajo es importante identificar y valorar el riesgo que se puede involucrar a los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Al analizar el caso de María Cristina Ponce, podemos ver la importancia de esta sentencia frente al ámbito de seguridad y salud en el trabajo, ya que ella se vio involucrada en un tema de acoso laboral en las instalaciones del IMPEC
importante recordar que en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, uno de los factores de riesgo en los que se puede ver involucrado un trabajador, sea en X o Y empresa, es el factor de riesgo psicosocial, que es el principal causante del problema de salud de María Ponce. Este radica básicamente en temas de gestión organizacional, comunicación, calidad de interacción y relaciones con nuestro equipo de trabajo y en general el ambiente laboral de la empresa. Independientemente de las evaluaciones y resultados de la sentencia, es muy importante para las empresas y en este caso para el INPEC velar por la seguridad y salud de sus trabajadores. Los riesgos no solamente son físicos, en este caso fue psicosocial, y para el estado actual de María Ponce puede ser muchísimo más grave en caso de que la respectiva EPS encargada no realice los tratamientos clínicos debidos. Como conclusiones de la sentencia, evidenciamos que la legislación ampara la importancia que tiene la integridad física, emocional y psicológica de la mujer, que puede verse afectada en ambientes de trabajo hostiles, donde se presentan persecuciones y maltrato. La DRL positiva informa que no existe enfermedad laboral reportada por la accionante o su empleador. De otra parte, indica que esta enfermedad de origen común debe ser calificada por la EPS Café Salud, entidad que debe brindar las prestaciones asistenciales y económicas que la actora llega a requerir. Por tanto, solicita la desvinculación de la acción de tutela que se estudia. Se le ordena a la EPS Café Salud que proceda a la atención integral de la patología de la paciente, en donde se le denomina el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces se le dice a la EPS que se responsabilice de las remisiones, controles, valoraciones, procedimientos, exámenes, terapias, medicamentos, insumos y hospitalización en caso de requerirse. Cabe señalar que respecto al derecho fundamental a la salud del accionante, pues este fue elegido por los jueces de primera y segunda instancia, al encontrar que el accionante es sujeto de especial protección constitucional, debido a su estado de debilidad manifiesta que padece un trastorno mixto de ansiedad y depresión, y pues esto afecta a su calidad de vida. Le impide realizar normalmente sus actividades laborales, garantía con la que está de acuerdo la sala y pues con la que la sentencia falla a favor del accionante. Como conclusión, pienso que las condiciones laborales de un trabajador deben ser dignas y justas, y como lo dicta la sentencia y la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, no deben existir temas de discriminación ni persecución laboral, ni mucho menos obligar a un trabajador, en este caso a María Ponce, a ejercer una labor cuando sus condiciones actuales de salud no se lo permiten.